Hola, mi nombre es Mar de Santiago y soy PDI del área de Sociología de la Universidad de Santiago de Compostela y presento esta ponencia titulada Urdimbre 4.0, resignificación de espacios y timing del ciberactivismo feminista, junto a mi compañero Juan José Labora González, también PDI del área de Sociología de la Universidad de Santiago de Compostela, en la 8ª edición del Congreso Internacional de Comunicación y Pensamiento, Imagen y Manipulación, Viejas Prácticas y Nuevas Fronteras. Muy brevemente, lo que es la estructura del trabajo en cuanto al objetivo: una aproximación cartográfica, referenciar, observar y ponderar el ciberactivismo entre la tercera y la cuarta ola del feminismo y otras iniciativas desde el tercer sector y los ámbitos socioeducativos e institucionales. El objeto de investigación se pretende exponer el itinerario de transición del movimiento feminista, enfocando su evolución en un contexto de cambio social. Se trata de ilustrar las claves y las principales ejes que vertebran la transición del feminismo en un mundo global marcado por la transformación tecnológica y relacionar los nuevos lenguajes y formatos como herramientas para redimensionar el movimiento en sus coordenadas. La metodología es cualitativa a través del análisis de contenido y la revisión de fuentes secundarias, sobre todo manuales o obras de referencia en la temática, y también muchas obras de webgrafía, revisión, análisis y exposición de las iniciativas que ilustran la digitalización y transformación de soportes y códigos que renuevan, reconstruyen, reestructuran, refuerzan y revitalizan el movimiento feminista. En cuanto a los resultados y conclusiones, pretende elaborar la propuesta de un mapping del ciberactivismo del movimiento feminista 4.0, su implementación y en las coordenadas espacio-tiempo, elementos y dimensiones y principales aportaciones y algunas claves para la reflexión. En cuanto a la primera parte, hacer una breve referencia a las interferencias o tramas de la desigualdad históricamente acaecidas a lo largo de la vida privada y de la pública, sobre todo de las mujeres. Sobre esto hay un trabajo ya que se titula Interferidas, del año 2021. Como respuesta a este elemento de desigualdad, se pretende trazar un poco en una perspectiva rápidamente, en una retrospectiva del movimiento feminista desde sus inicios, pero sobre todo la idea es establecer ese focus en la última década del siglo XX y lo que va del siglo XXI, es decir, la llegada de las nuevas tecnologías y su convergencia con la propia actividad del movimiento feminista a partir de los años 90 y sobre todo en esta última década. Por lo tanto, atando cabos, lanzaderas, tejiendo la igualdad. Y aquí un breve resumen de lo que supone un poco el movimiento feminista en sus inicios. Por contraste, ese movimiento en su esencia y contenido, el proceso revolucionario de lucha por conquistar los derechos de las mujeres en todo el mundo, se volcaron y materializaron en los soportes al alcance de la época, es decir, papel y todos sus formatos, y manifiestos en octavillas, hasta el goteo de publicaciones multidispares o multidisciplinares y también diversas acciones de calle y actos académicos e institucionales. La velocidad y las dinámicas en la era en la que vivimos va imprimiendo sus ritmos a las sucesivas olas del movimiento feminista, habilitando nuevos lenguajes que redimensionan los espacios y sus efectos van implementando las nuevas herramientas digitales. La lucha de las mujeres como sujeto colectivo comienza a hacerse presente a través de estas nuevas plataformas, describiendo su nuevo rol protagonista desde el centro del escenario, donde mostrarse al mundo, interaccionar y reivindicarse en el espacio público y también en el privado. La efervescencia de movimientos feministas y sus mensajes de lucha, denuncia, reivindicación con lenguaje, soporte y formatos híbridos, con la inmediatez y la adhesión propia de las nuevas liturgias de la sociedad red y la era de la información de la que hablaba el sociólogo Castells en la década de los 90. Nuevas dinámicas en el escenario virtual y el entramado en las redes sociales, donde cristaliza la reivindicación en la cuarta ola del feminismo, así denominada por la periodista y escritora y experta en feminismos Nuria Varela. Nuevos mensajes y discusiones, códigos y símbolos convergen en la digitalización, que aporta una amplificación sin precedentes a las reivindicaciones, y constatar la evolución y el feedback entre lo tradicional y lo nuevo en un momento revulsivo y expansivo que de alguna
alguna forma vehicula todas las denuncias y las renuncias, los silencios, las reivindicaciones que visibiliza, potencia las voces, multiplica a los sujetos como caja de resonancia de la resistencia, del combate y la lucha de las mujeres y también de muchos hombres. La situación de la mujer en Internet se puede decir que es similar al mundo real. Y hay 4 enfoques fundamentales. El de la representación de la imagen de la mujer. En Internet no solo participa de la propensión de la cultura visual a la cosificación de la mujer, a los estereotipos y a sucumbir a los modelos de belleza imposibles, sino que en algunos casos incluso digamos que lo genera y lo magnifica, como sería el caso de la publicidad y la industria del videojuego. El uso de Internet tiene unos niveles de participación y de más o menos similares desde la perspectiva de género, también depende del contexto y las coordenadas geográficas fundamentalmente. Hablamos, por supuesto, de los países desarrollados. En cuanto a la producción offline, los espacios donde se hace Internet, el cambio todavía es lento, pero cada vez se agiliza y se empodera más el papel de las mujeres. En la producción online, la mujer encuentra un entorno desjerarquizado que le permite producir y distribuir información sin necesidad de pasar por ninguna estructura que filtre sus propuestas. Es importante en esta línea la gran cantidad de recursos específicos para las mujeres y creados por mujeres. Partimos de una metáfora y es que la programación digital es muy... hay una analogía a hilar códigos, tejer, hilar, y seguimos un poco el planteamiento de dos autoras, Sadie Plant y Remedios Zafra. Sadie Plant argumenta y recupera la memoria y la labor de la matemática Ada Lovelace y de su papel en la programación de la primera máquina informática, para cuyos estudios se valió de la máquina de tejer. La mujer, como entiende Remedios Zafra, ha tenido siempre un rol inferior en la estructura jerárquica. No se trata de invertir la jerarquía del poder estructural, sino en el ciberfeminismo se trata de subvertir, cambiar lo jerárquico por lo horizontal, es decir, la pirámide por el rizoma, y en esta propuesta la red está cargada de metáforas. Se relaciona así la horizontalización, que supone un proceso de digitalización como el propio de la red, a la feminización o a partir del proceso desjerarquizador que presumía una acción feminizadora, es decir, deconstructiva. Las claves más constructivas, pues en ¿qué es una herramienta? Las nuevas tecnologías, las TIC son herramientas facilitadoras en cuanto a la liberación de la mujer, sobre todo por la liberación de sus cuerpos, de la imagen de sus cuerpos, detrás de la interfaz cibernética, de ese ciberespacio mundo virtual. También esto de lo que acabamos de hablar, la desjerarquización, horizontalidad o equidad, el empoderamiento, las estrategias, la organización, la comunicación, la interacción a nivel internacional, la movilización, el impacto y la incidencia, la sensibilización y la socialización y educación con respecto a la perspectiva de género. En cuanto a los mitos, la pregunta es, ¿existe una tecnofobia feminista? Yo creo que no es necesario responder, sino seguir y continuar con esta ponencia. Las claves, pues las claves en un plano más de precaución, de riesgos, sesgos, brechas y de posibles retos o desafíos, uno de ellos puede ser la dependencia. Las nuevas opciones conllevan nuevos riesgos porque las condiciones en que se dan y la velocidad con la que llegan, más que facilitar muchas veces también facilitan el progreso, pero facilitan a su vez nuevas dependencias. La conciencia científica y la precaución con los espejismos son cambios que son solamente cambios superficiales. Los cambios serán viables siempre que seamos críticos con las herramientas y con los medios que usamos para transformar la implementación. En cuanto a sesgos, el multilingüismo, el idioma utilizado en las webs, en las redes, en los blogs, condiciona directamente las alianzas y la expansión de las redes como factor de freno y bloqueo de los procesos en los intentos de configurar las diversas alianzas. En este sentido se ha avanzado mucho en la última década. Otras brechas, la propia brecha digital, es decir, la propia formación y empoderamiento o apropiación de las TICs a nivel de formación y conocimiento,
Y cada vez hay muchísimas más mujeres conocedoras y con destrezas en tecnologías de la información y de la comunicación. En cuanto a los retos, precisamente desde lo más básico, en la Unión Europea, también en la Organización de Naciones Unidas, UNESCO, ONGs, se ha utilizado, sobre todo en los inicios, el acceso a las TIC como una propio apéndice de la formación hacia el empleo. Hay un antes y un después desde la conferencia o la cumbre de la conferencia de Beijing en 1987 y también de la cumbre de la Sociedad de la Información y las sectoriales de comunicación en los diferentes foros de ediciones de antiglobalización y altermundialización, por eliminar la brecha digital, tanto de género como de acceso por hábitat y de edad. En cuanto al glosario, es importante tener claros los conceptos de tecnologías de la información y de la comunicación, de ciberactivismo feminista o ciberfeminismo, de ciberfeminismo social, siguiendo autoras como Montserrat Boix y Ana de Miguel, por ejemplo. También en ese sentido hablar de la aportación de Donna Haraway y su manifiesto Cyborg. En cuanto a otros aspectos del feminismo, también podemos hablar del hacktivismo feminista o práctica de nuevas prácticas, nuevas posibilidades de construcción de redes de mujeres internacionales en Internet para coordinar estrategias, intercambiar información, impulsadas por el ciberfeminismo social, confluencias con el ciberfeminismo artístico, con el ecofeminismo y con nuevos espacios y nuevas formas de protesta. En cuanto a los ejes de actuación, el aprovechamiento y la capacidad de comunicación expresiva, de denuncia informativa de los nuevos medios, aportar nuevas reinterpretaciones a las teorías feministas clásicas, enriqueciéndolas y a veces adaptándolas, intentar desenmascarar los presupuestos machistas y patriarcales, y un último objetivo es la creación de cibercomunidades. En cuanto a ese timing, pues el momento de inicio es en la década de los 90 y sobre todo en la cumbre de Beijing en el año 1997 es cuando se ha confluido los estudios de género y todas las aportaciones del activismo militante, de lo que sería la tercera ola del feminismo con las nuevas tecnologías. Digamos que hay un antes y un después y ahí se generan toda una serie de herramientas, toda una serie de redes de trabajo, que algunas de ellas están aquí referenciadas y lo estarán en el texto que saldrá de esta ponencia que estamos presentando en el Congreso. Otras herramientas que tienen más que ver con la programación o con la creación de contenidos, así como el propio movimiento en sí del ciberfeminismo que procede de la Venus Matrix, movimiento de artistas australianas. En cuanto a la implementación, pues hay un punto de inicio del ciberfeminismo como tal, esa urdimbre 4.0, que podría decirse que se inicia con la marcha de las mujeres del año 2000 y a partir de ahí se genera toda una red y se van poniendo los peldaños poco a poco y todo ello pues está referenciado y lo veremos tanto en la bibliografía como en la webgrafía que se referenciará en el texto completo de esta ponencia que hemos elaborado el profesor Juan Labora y yo. Es importante tener en cuenta, sobre todo en España, en nuestro contexto, que es en lo que me voy a centrar en estos últimos minutos, que es en la creación de redes específicas. En 1997 nace Mujeres en Red, que es fundamental, y en el año 2002 la Red Feminista de Organizaciones de Mujeres contra la Violencia de Género, creada precisamente y que ha sido fundamental para la aprobación de la Ley Integral contra la Violencia de Género española, aprobada en diciembre del 2004. Mujeres importantes son las teóricas Montserrat Boix de Mujeres en Red y Victoria Sendón, y es muy importante además activar y programar herramientas digitales fuera de las patentes y de las grandes multinacionales. También hablar de blogs, de webs, estamos hablando dentro del contexto del Estado español, y de activismo puro. Tenemos aquí todas otras referencias, las iniciales. Hablamos ya del ciberespacio y el
ciberfeminismo como herramienta de amplificación que tiene una gran capacidad de transfigurar, de resignificar y profundizar en tendencias y estructuras sociales, y toda la acción política, convocatoria de campañas, de manifestaciones, vía redes sociales, grupos, foros de discusión, newsletters, boletines, correos electrónicos, documentos elaborados en línea, portales colectivos feministas, sitios web, organizaciones, agencias de información, y todos desde la perspectiva de género. Todos los hashtags, y hay digamos, un antes y un después desde el 2015 y 18, y sobre todo el movimiento Me Too, aquí en concreto el hermana, yo sí te creo, o no es no, y todo el movimiento en torno al 8M a partir del 2018. En cuanto a la formación, es fundamental empoderarse. Hay una serie de referencias mucho más circunscritas a Galicia, que se han llevado a cabo en los últimos tiempos. Obradoiro de Educación en Ciberactivismo Feminista, Reescribe o Código, es un network, sociedade digital e xénero, hackeando o patriarcado, organizado por la Cátedra de Feminismos y de la Diputación de Pontevedra y de Vigo. Por ejemplo, en este mismo año, en el Concello da Coruña, la Escola de Bienestar e Empoderamiento elabora una serie de ponencias, y entre ellas sobre el ciberactivismo, y toda una serie de ponencias específicas sobre sensibilización y educación. En el Consello da Cultura Gallega, Álbum de Mulleres, recuperación de documentación y memoria do movimento feminista de Galicia por la Comisión de Igualdade. Y a nivel institucional, múltiples guías muy completas con glosarios específicos y con todo el abanico de posibilidades de herramientas, guías de ciberactivismo y de ciberfeminismo. En cuanto a la semiótica, la referencia aquí fundamental está en el planteamiento que es de referencia de Judith Butler. Y en cuanto a las conclusiones, fundamentalmente, y ya para terminar, la experiencia del intercambio de información en las redes de mujeres con conexión planetaria nos demuestra que existen elementos comunes entre las mujeres de todos los mundos, de los diferentes países, culturas, religiones, estatus económicos. La dinámica en Internet facilita especialmente la detección de estos puntos comunes y permite potenciar el encuentro y la elaboración de estrategias conjuntas. Hay una serie de prácticas y una serie de roles que están mutando, y por lo tanto se pone en marcha toda esa producción de webs, de blogs, de redes electrónicas, artefactos digitales que permiten el intercambio de información y coordinación de estrategias. La gestión crítica y analíticamente de información, conocimiento, es empoderamiento sostenible y estratégico que amplía la capacidad de elegir el acceso a los recursos, mejores recursos y el de poder decidir. El activismo feminista se centra en dos tipos de propuestas desde esta perspectiva. La equiparación entre hombres y mujeres en el ejercicio de la producción de la industria informática, y la educación tecnológica dirigida a las mujeres, directorios de estrategias y recursos electrónicos. Por lo tanto, Internet abre todo un mundo de posibilidades y de acercamiento de las mujeres a la tecnología y nuevas perspectivas y herramientas. En cuanto a este ejemplo, incidir más en la cuestión de la desjerarquización, que es fundamental, de la horizontalidad y de esa apropiación, entre comillas, de la tecnología por las mujeres. Es evidente que Internet y las redes sociales han permitido interconectar a mujeres de distintas generaciones para, explotando las oportunidades de instantaneidad, alcance y gratuidad, poner el acento en la lucha contra la violencia de género y las políticas efectivas por la igualdad. Así ha habido diferentes movimientos y diferentes estrategias bajo diferentes lemas y hashtags. La digitalización propone y sitúa nuevos temas para la agencia feminista, para la agenda feminista y la comunicación, las brechas de acceso de las mujeres y otros colectivos a la red y a la cultura digital, los discursos misóginos de las webs, las distintas formas de violencia de género, como el ciberacoso o la divulgación y el control de las mujeres a través de la tecnología. Las TIC ya no son cosa de hombres. Las mujeres navegan y se enredan para organizarse, comunicarse, informarse y aprender. Aprender, conocer y saber utilizar las herramientas de la cultura digital forma parte del empoderamiento de las mujeres. Y para terminar con una ironía, que uno de los campos de hegemonía masculina, el de las ciencias informáticas, haya desarrollado una máquina con potencial para desestabilizarlas
las arraigadas sistemas patriarcales. En este sentido, la estructura de las redes informatizadas, caracterizadas por ser caóticas, no lineales y fluidas, favorece el que las mujeres experimenten, intercambien ideas y se desarrollen con mayor facilidad que en otro tipo de estructuras. Esta ha sido la ponencia. Toda la bibliografía y todas las referencias y la bibliografía estarán recogidas en el texto que se elaborará para este simposio y para este congreso. Muchísimas gracias.